Ok, hermanito. Sofonías, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Gracias, hermano. Aquí el autor es Sofonías y se habla de la ira de un Dios de amor, ¿ya? Y las palabras claves aquí, en este texto, o en este libro, es el día del Señor. El Señor está en medio de vosotros, dice ya. Entonces, cuando está hablando aquí en el capítulo 1, verso 4, voy a leer, dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado el sacrificio y ya dispuesto a sus convidados. Entonces, aquí tenemos un texto que es eh, más o menos ya relacionado con lo que dice Apocalipsis, para la salida de Jehová, para juzgar con castigo. Varias veces en los profetas es introducida, y en este caso el profeta Sofonías, que está anunciando un castigo que irá de parte de Jehová a todos los pervertidos de la iglesia, o sea, del pueblo de Israel. Otro texto, hermano Miguel, se puede leer Zacarías, capítulo 2, verso 13. Ageo, Zacarías y Malaquías. Zacarías, capítulo 2, verso 13 también. Hermano Miguel tiene el micrófono apagado. Usted, hermano Miguel, está Amén, igual. hermanito. Si de pronto yo puedo leer, mi hermano Enseguida, hermano Octavio. También le va a tocar. dice, calle No, toda hermano, carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. ok, gracias, hermano. Muchas gracias. También otra vez aquí en Zacarías, que tradicionalmente es atribuido a Zacarías este libro, ¿ya? Y el Señor recuerda a Sion, ¿ya? Y Jerusalén en el día del Señor, aquel día. Entonces, también aquí se usa ese lenguaje que ya hemos visto en Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 13 de Zacarías: calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Entonces tiene que haber frente a un juicio de Dios, no solamente tiene que haber silencio en la presencia de Dios, sino una solemnidad, un respeto, tiene que haber una observación de la autoridad máxima del universo, ¿ya? Que es Jehová. Y un último texto, hablando eso, de Habacuc, capítulo 2, verso 20. Está ahí el libro de Habacuc cerquita. Dice, hermano Miguel, ahora sí, no, no puede. Habacuc, ¿qué número? No, un momento. Hermano Anthony, Habacuc capítulo 2, verso 20. Hermano Anthony, ¿puede leer? Hermanito Rodrigo, a usted le dice porque está con el nombre como Anthony. Ah, ¿por qué ha cambiado? Bueno, hermanito, voy a dar lectura.
Gracias. A ver, dice Habacuc capítulo 2, versículo 20, hermano, por favor. 20. Dice la palabra del Señor. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Gracias, hermano. Toda la tierra. Toda la tierra. Entonces, cuando vienen los juicios de Dios, entonces dice, volviendo ahora, después de leer esos textos, volviendo a Apocalipsis, capítulo 8, verso 1, dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, la aparición de Jehová para juzgar con castigos, ¿ya? Varias veces en los profetas son introducidas por una referencia al silencio. En los textos que leímos antes decía calle, ¿ya? Cuando va a aparecer Jehová. Aquí también se hace lo mismo. Ahora, dice el texto de Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora, el número 7 se emplea para enfatizar lo completo de la acción, ¿ya? Las trompetas advierten, en este caso, cuando dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en medio de Dios y se le dieron 7 trompetas. Los 7 ángeles, las 7 trompetas, ¿ya? Indicando lo completo de la acción que se va a desarrollar ahora. Entonces, las trompetas, ¿cuál es la función de las trompetas? Yo no sé si en el Antiguo Testamento, ustedes han revisado el Antiguo Testamento, pero yo me recuerdo cuando éramos niños, porque yo también fui niño por si acaso, ¿ya? Íbamos cerca de un regimiento donde están los soldados allí, y cuando se iba a izar la bandera, cada día en la mañana anunciaban con la trompeta. O cuando venía alguien llegando, se anunciaba con la trompeta. Y cada trompeta tenía un sonido distinto, según las circunstancias, según la ocasión. En el Antiguo Testamento también, ¿ya? Se usaban la trompeta para anunciar si acaso los centinelas, ¿ya? Los atalayas, estaban en las torres, porque las ciudades amuralladas, entonces en las torres miraban y estaban viendo si viene alguna visita protocolar, entonces el sonido de la trompeta era uno. Si venía un enemigo, el sonido de la trompeta era otro distinto. Si venía alguien desconocido, también, ¿ya? Si se anunciaba juicio, también. Entonces, las trompetas tienen algo que decir aquí, en el libro de Apocalipsis. Van a anunciar esas cosas que vemos. Y vamos a ir examinando en Ezequiel, capítulo 33, verso 1 al 5. ¿Ya? Hermano Jaime, ¿puede leer usted? Claro, hermanito. Versículo 3 me dijo, capítulo 3. Capítulo 33, verso 1 al 5, hermano, por favor. Ok. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. 5. El versículo 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Muy bien. Entonces, el atalaya era el que estaba ahí
vigilante, observando. Y en este caso, cuando dice el deber de la atalaya, hay un título ahí, también lo dice en Ezequiel 3:16 al 21, ¿ya? Pero dice que, verso 2, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisarle al pueblo. Entonces, el atalaya nuevamente aquí tiene una función, dar la alarma, hacer el llamado, la advertencia de que hay un peligro, ¿ya? Y si no lo hace, entonces pagará con su vida. Y el que oyere la trompeta y no se apresurara, no se apercibiere, también pagará con su vida. Pero el que se apercibiere salvará su vida. Entonces, en la trompeta advierten algo, y aquí están advirtiendo algo que viene. Dan aviso de guerra, por ejemplo, en Josué, el libro de Josué, en el capítulo, en el capítulo 6, ¿ya? Josué, capítulo 6. Hermano Octavio, ¿está por ahí? Después el hermano Octavio. 6, ¿cuánto? 6 del 1. La verdad es que tendríamos que leer todo el capítulo 6, del 1 al 27, pero me parece que es mucho, ¿ya? Pero bueno, vamos a darle lugar a esto. Voy a dar lectura en Josué 6 del 1 hacia adelante. Usted me dice ahí, hasta ahí nomás. Ok, hermano, por favor. Dice de la siguiente manera, como tema central, la toma de juicio. Jericó. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Ya, ahí, hermano, hasta ahí nomás, hasta ahí. Gracias, muy amable. Gracias a usted, hermanito. Entonces, vemos aquí que hay un anuncio, una advertencia, un aviso de guerra, y se usan entonces las trompetas. En el capítulo 6, verso 13 dice, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno, que eran las trompetas, de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Verso 16. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocería y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y así sigue la historia. Entonces, para no leer todo el capítulo, que es muy largo. Entonces, vemos aquí que las trompetas
Cuando estamos hablando en el capítulo 8, verso 2 del libro de Apocalipsis, Ujú. vemos que los 7 ángeles estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas y que las trompetas tenían un propósito. Primero, advertencia y segundo, dar aviso de guerra, ¿ya? Y aquí estas trompetas anuncian castigos que retribuyen, parciales de naturaleza y designados para guiar el arrepentimiento al mundo perseguidor, mundo que ya lo leímos en delante el capítulo 9, verso 21, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a suceder aquí con esto de las trompetas. No indican el castigo completo y final, las trompetas, el castigo completo y final de Dios, porque afectan solamente a una tercera parte. Están cargadas de advertencias serias para todos, ¿ya? Entonces todos van a recibir la advertencia. Ahora, una cosa interesante, hermano. Las primeras 4 trompetas afectan la creación natural, la tierra, el mar, las fuentes de agua y la atmósfera. Y las últimas 3 trompetas son de ayes, ¿ya? Que cubren a los hombres con dolor, con muerte y destrucción. ¡Ay del que haga tal cosa! Entonces, cuando aparece ese ay, esa palabra en la Biblia, a mí me recuerda mucho a mi mamá cuando yo era niño. Sí, porque con una huasca me daba porque no hacía lo que decía. Y yo Ujú. decía, ay, ay, ahí estaba siempre gritando, ¿no? Bueno, que, que viene de ahí la cosa, porque va a haber un castigo fuerte, ¿ya? Doloroso. Y los que lo reciban van a ser muy atormentados. Y va a haber, como decía, las trompetas, repito, las primeras 4 trompetas, ¿ya? Afectan la creación natural, como la tierra, el mar, las fuentes de agua y la atmósfera. Y las últimas 3 trompetas son de ayes, que cubren a los hombres con dolor, con muerte y con destrucción. Eso vamos a ir desarrollando ahora. Dice el capítulo 8 y el verso 3, hermanito. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El incienso era ofrecido en el lugar santo del tabernáculo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hay un texto ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 6, ¿ya? Hebreos capítulo 9, aquí está. Versículo 1 al 6. Ahora, hermano Miguel, ahora sí puede hablar. Ah, todavía tiene el micrófono apagado. Quizás, ¿qué le pasó? Sí. Ya, no se preocupe. Vamos a pedir, hermano Jaime, que nos ayude a leer, por favor, hermano Jaime. Capítulo 9, verso 6 de Hebreo. Hebreos Sí, hermano. Capítulo 9, verso 1 al 6. 1, del versículo 1 al 6. Doy Sí, lectura. hermano. Sí, por favor. La palabra del Señor nos dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto.
cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. ¿Hasta qué versículo era, hermanito? 6. Dice el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Muchas gracias, hermano. Bueno, el versículo 4 está escribiendo, bueno, del 1 al 6 está escribiendo todo lo que hay dentro, ¿ya? Del tabernáculo. Entonces, pero y en el lugar también en el lugar santísimo, ¿ya? El lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces, dice el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, el incienso era ofrecido en el lugar santo del tabernáculo, según el verso 4, ¿ya? Ahora, hay otros textos que yo les voy a recomendar que ustedes lo lean porque son largos, es para ver la historia. Pero en el altar de oro, ¿ya? En el capítulo Éxodo, si quieren anotarlos, hermanos, Éxodo capítulo 30, verso 1 al 10, Éxodo capítulo 30, verso 1 al 10, ¿ya? Y el fuego era obtenido en el altar de los holocaustos, en el atrio del tabernáculo. Y eso también lo podemos ver en Éxodo capítulo 27, verso 1 al 8, Éxodo capítulo 27, verso 1 al 8, que lo pueden ir leyendo después, y en Levítico capítulo 16, verso 12 y 13, Levítico capítulo 16, verso 12 y 13. Si le falta algún texto que anotar, me pregunta nomás, por favor. ¿Ya? Entonces, el incienso era ofrecido en el lugar santo del tabernáculo, en el altar de oro, pero el fuego era obtenido en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo. ¿Ya? Entonces, cuando dice el capítulo 8, verso 3 de Apocalipsis, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto es la que tiene en la visión Juan. Dice mucho incienso, ¿ya? En el capítulo 5 de Apocalipsis, y en el versículo 8, que ya lo pasamos, dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ya? Entonces, en el 5:8, el incienso simbolizó, ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Aquí se añade a las oraciones de todos los santos y puede representar a la intersección de Jesucristo delante de Dios, ¿ya? Cuando intercede por el pueblo. Según Hebreo, capítulo 7, verso 25. Hebreo, capítulo 7, verso 25. A ver si lo tengo aquí. Dice el verso 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, esto puede ser que se refiere también a la representación, a la intersección de Jesucristo por todos los santos, cuando dice que se le dio mucho incienso. En el capítulo 8 de Apocalipsis, ya verso
3. ¿Qué más podemos ver ahí? Dice, perseverando en oración, el santo recibirá su venganza de parte de Dios. Eso lo podemos ver un poquito de eso en Lucas capítulo 18. Yo creo que se acuerdan ustedes de eso. Verso 1 al 8. Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. ¿Se acuerdan de esta historia, no es cierto? Hermano Rodrigo. ¿No hay lectura, hermanito? Y por favor, hermanito. Dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 18, Sí, versículo 1. en adelante, hasta el 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clama a él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Muy bien. Esta parábola que está aquí, la estamos usando para la perseverancia de los santos. Y esta mujer era tan insistente que este juez injusto al final decidió tomarla en cuenta, ¿ya? Para hacer justicia. Bueno, si este juez injusto hace eso, dice el capítulo 18 de Lucas, verso 6, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, las oraciones que hacen los santos, ¿ya? Va a haber justicia porque están pidiendo que se haga justicia y que haya venganza con los que están en la tierra y que han abusado de la iglesia del Señor. Vuelvo entonces al capítulo 8 de Apocalipsis, verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahí estaban los santos orando, orando y orando. Entonces, la oración va a ser respondida por Dios en el momento oportuno, cuando Dios considere que es adecuado, ¿ya? Las oraciones de los santos llegan a la presencia de Dios porque no tienen estorbo, porque no están en pecado. El pecado estorba para que la oración de los santos llegue o de cualquier persona llegue a la presencia de Dios. Estaba leyendo ayer el capítulo 3 y el verso 7 de Primera de Pedro, donde dice que los cristianos deben tomar en cuenta a sus mujeres, dice, para que las oraciones no tengan estorbo. ¿Ya? Cuando el hombre está en pecado, las oraciones de Dios
O sea, las oraciones no van a la presencia de Dios porque los estorba el pecado. Bueno, ¿qué más puedo decir? Capítulo 8, verso 4. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Estas oraciones son aceptadas por Dios. Él las oye y los juicios sobre la tierra son su respuesta a esas oraciones. Los juicios que Dios hace, ¿ya? Son su respuesta a las oraciones de los santos. Vamos a ver ahí en el libro de Santiago, en el capítulo, hermano Octavio se me fue. Hermano Octavio no se me ha ido, ¿no? Parece que sí se me fue. Diga, hermanito. Sí, por favor, puede Santiago, leer ¿cuánto? capítulo 5, verso 13 al 18. Lo voy a leer en Santiago 5, 13 al 18, mi hermanito. Ya, gracias, hermano, muy amable. Santiago 5, del 13 hasta el 18, dice de la siguiente manera, haciendo una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Estará alguno, dice, enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, aún ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El 15 dice de la siguiente manera, y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le estarán perdonados. 16. Confesaos, dice, vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Gracias, mi hermano Néstor. Gracias, hermanito Octavio. Bueno, tenemos aquí entonces también una respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Dios acepta las oraciones, ¿ya? Y las oye, y los juicios sobre la tierra son su respuesta a esas oraciones. Entonces, tenemos que tener fe en las oraciones. Cuando dice el texto del 8:4 de Apocalipsis, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos van a la presencia de Dios. No llegan hasta aquí, hasta el techo nomás, ¿ya? Sino que van a la presencia de Dios cuando los santos oran fervientemente. Hay un texto que voy a leer ahí yo rápidamente, en Éxodo, capítulo 3, perdón, sí, capítulo 3, ¿ya? Éxodo, capítulo 3, versos 7 al 10 voy a leer. Dice así, el verso 7. Éxodo 3, 7 al 10.
Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces el texto comienza diciendo, el verso 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Entonces, el verso 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, estos textos, tanto el de Santiago como el de Éxodo, nos están mostrando, ¿qué cosa? Que las oraciones de los santos llegan al oído de Dios y Dios responde a esas oraciones. Ahora, ocurre que muchas veces queremos que Dios, en cuanto le decimos algo, reaccione inmediatamente y haga lo que pedimos. Dios, en su visión periférica del mundo, ve cuándo, cómo y a qué hora va a responder las oraciones y de acuerdo a las circunstancias, ¿ya? Pero Dios responde las oraciones de sus santos. Ahí el pueblo de Israel estaba afligido, oró a Dios, Dios escuchó la oración. Acá en Santiago, cuando algún hermano estaba enfermo, debía llamar a los ancianos, orar por él y Dios lo sanaría. Y así. Entonces, las oraciones son sumamente esenciales. La mujer, la viuda, que estábamos leyendo en Lucas 18, verso 1 al 8, también insistió, y el Señor dijo, bueno, así como insistió esta mujer, si ustedes también insisten en pedirle a Dios, el juez supremo del universo, Él también los escuchará y hará justicia. ¿Ya? Entonces no tenemos que bajar la guardia con las oraciones. Hay mucha gente y dentro de los cristianos a veces, que las oraciones son demasiado tibias, ¿ya? Son demasiado poco contundentes, como que no hubiera una convicción de que Dios va a oír las oraciones. Yo les cuento una cosa personal. Hace muchos años vivía en una ciudad que se llama Arica, allá en el norte de Chile, y mi hija menor, mi hija, tenía 19, 20 años, y yo iba todas las mañanas a la playa, tipo 6, 7 de la mañana, a la playa, depende cómo iba aclarando. Iba a trotar, a correr, a caminar todos los días, menos el día domingo. Entonces, cada día que me levantaba y salía para allá, yo iba orando a Dios y pidiéndole que mi hija encontrara un hombre que la amara de verdad, que la respetara, ya, que la cuidara. Y ojalá un hombre cristiano. Yo creo que Dios oyó mis oraciones. Tiene un excelente marido, hace ya 19 años, ¿ya? Y juntos crían 2 hijas, una que cumplió ayer 19 años, y mi hija tiene como 20 años de casada, y la niña que tiene 10. Y tienen una familia bonita. Entonces, yo creo mucho en las oraciones. Ahora me pasé mucho tiempo orando a Dios, muchos años. Y Dios respondió las oraciones, creo yo. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener esa confianza. Entonces, leímos en el capítulo, en Apocalipsis 8:4, lo siguiente. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, hay que interesarse, hay que ponerle empeño por las oraciones de los santos. A ver, voy a revisar un texto aquí
que tenía anotado en mi Biblia, ya, a ver, capítulo 5, a ver. Eh, ya, eso no. Entonces, hermanos, en el capítulo 8, verso 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, Dios responde. Sus trompetas de advertencia son introducidas con un despliegue espantoso de poder. Dios se ama a los suyos y los cuidará. Eso es lo que hace el Señor. Ama a los suyos y los cuidará. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, dice. ¿Ya? Entonces, debemos considerar eso, que lo arrojó a la tierra significa que todo lo que sigue de juicio es de Dios, desciende del cielo. Y hubo truenos, terremotos, ¿ya? Y esa figura de acción divina en contra del enemigo se halla en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varios textos, ¿ya?, que hablan acerca de esta forma de juicio. Isaías 19:6 es uno de ellos, por favor. Isaías 19:6. Vamos a ir viendo aquí. La profecía sobre Egipto. Dice el verso 6, dice, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. ¿Por qué? Porque la caña y el carrizo se crecen con el agua, pero se va a apagar todo eso. Dice el verso 5, y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, las cañas y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán y perderán y no serán más. Entonces, este lenguaje también es usado en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, para anunciar el castigo que va a venir sobre estos perseguidores de la iglesia del Señor. Ahora, en Primera de Samuel también, en el capítulo 2, Primera de Samuel, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Primera de Samuel. En el capítulo 2 y en el versículo 10 dice lo siguiente: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Entonces, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. También está anunciando este texto, ¿no? Cómo Dios hace juicios tomando, castigando por medio de la atmósfera, por medio de la naturaleza, de las aguas y todas aquellas cosas que habíamos hablado antes cuando vienen los juicios, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos decir de eso? A ver. Muy bien, eso es por ahora, ya, el 8485, ya. Entonces, podemos ver que Dios responde y sus trompetas de advertencia son introducidas como un despliegue espantoso de poder, y Dios sí ama a los suyos y Dios los cuidará. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Entonces, el 8:6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, se alistan para tocar las trompetas que simbolizan juicio contra los enemigos de Dios para conducirles
al arrepentimiento. Hasta ahí vamos a dejar hoy día, hermano, hasta el capítulo 8, verso 6. Comenzamos la próxima semana, si Dios lo permite, en el versículo 7. Así vamos a hacer, 8, 7. ¿Ya? La próxima semana, el próximo sábado, ¿qué sábado va a ser? Va a ser sábado 21. Ya, y voy a anotar inmediatamente aquí, sábado 21 de octubre, ya, desde el 8 adelante. Ya. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado por ahí?